Como todos saben chicos, ya estamos a mitad de temporada y uno de los puntos más importantes es conocer cada una de las rutas o starter que le corresponde a cada jugador. Así que vamos a repasarlas rápidamente. Comenzando con la línea de dúo, van a ver que la ADC tomará el bufo verde, mientras el guardián deberá ir al campamento de los cíclopes para juntarse junto a la ADC en el campamento violeta. Ellos dos van a terminar estos tres campamentos de manera conjunta para finalmente el ADC quedarse con su bufo, que es el violeta, y el guardián se quedará con su bufo, que corresponde al verde, para luego tranquilamente llegar a su línea. Yendo al otro lado del mapa, vamos a ver que el mid laner tomará el bufo de velocidad, y mientras el solo laner va a tomar el bufo azul, para luego juntarse los dos en lo que serían las arpías. Así que estos dos jugadores van a tener que destruir estos tres campamentos. Luego el solo laner podrá regresar a su línea. En cuanto al jungla, él va a tomar el bufo de velocidad en la parte del mapa de la duo lane, para luego ir hacia el bufo rojo y junto al mid laner destruir este campamento, ya que recuerden que por lo general el bufo rojo corresponde al mid laner. Le digo por lo general porque a veces estoy viendo de que el mid laner también puede tomar el bufo de velocidad si le corresponde. Luego tanto el jungla como el mid laner se van a dirigir a la línea de medio, esperando a que salgan las arpías que dan experiencias en la parte de medio. Así que chicos, esto básicamente es la ruta que tenemos a mitad de temporada. Recuerden que puede tener algunos cambios, pero la idea de esto es que no estén tan perdidos en el mapa de conquista y entiendan cómo comenzar en el early game.